María Torres limpió la última mesa de la cafetería donde había trabajado los últimos 8 años. Sus manos se movían automáticamente, siguiendo la misma rutina que había realizado miles de veces. El reloj de la pared marcaba las 9:30 y el turno de noche por fin terminaba. Colgó el delantal y se despidió de su compañera Jenny, que ya hablaba emocionada del concierto que tendría lugar esa noche. En el centro, las calles de la ciudad vibraban de energía mientras María caminaba hacia la parada del autobús. Dondequiera que miraba, la gente se dirigía en la misma dirección, vestida con ropa cara y con carteles con el nombre de Rebecca Stone escrito en letras brillantes. Rebecca Stone era la mayor estrella del pop del país, quizá incluso del mundo. Su voz había conquistado millones de corazones, y esa noche actuaba en el Gran Arena, a solo 3 manzanas de donde trabajaba María. María nunca había ido a un concierto. El dinero siempre escaseaba. Y después de pagar el alquiler de su pequeño apartamento y enviar algo de dinero a su madre en el campo, rara vez le quedaba algo para el ocio. Pero esta noche era diferente. Jenny la había sorprendido con una entrada, diciéndole que era un regalo de cumpleaños adelantado. María había intentado negarse, sabiendo lo caras que eran las entradas, pero Jenny había insistido, metiéndole la entrada en la mano con una cálida sonrisa. A medida que María se acercaba al estadio, la multitud se hacía más densa. Las jóvenes gritaban emocionadas. Las parejas se tomaban de la mano y hablaban de sus canciones favoritas de Rebecca Stone, y grupos de amigos se hacían selfies delante de los enormes carteles. María se sentía fuera de lugar con sus sencillos vaqueros y su suéter liso. Rodeada de gente con ropa de marca y maquillaje impecable, apretó con fuerza su pequeño bolso y siguió el flujo de gente hacia la entrada. Dentro del estadio, el ambiente era electrizante. Miles de asientos formaban un semicírculo alrededor de un enorme escenario decorado con luces y pantallas. María encontró su asiento en la sección central, no demasiado cerca, pero con una vista despejada del escenario. La gente a su alrededor ya estaba de pie, aplaudiendo y coreando el nombre de Rebecca. La emoción era contagiosa, y a pesar de su nerviosismo inicial, María se encontró sonriendo. Las luces se atenuaron de repente y el público estalló en gritos. La música llenó el recinto con fuerza y potencia, haciendo vibrar el pecho de María con cada golpe. Luces de colores danzaban por el escenario y entonces apareció ella. Rebecca Stone salió de detrás de una cortina de humo, luciendo un brillante vestido plateado que captaba cada luz. Su presencia era magnética. Incluso desde la distancia, María podía sentir la confianza y la energía de la estrella. Rebecca comenzó a cantar y su voz era todo lo que decían y más. Era rica y potente, alcanzando notas altas que parecían imposibles y descendiendo a graves emocionales que hicieron que a María se le llenaran los ojos de lágrimas. Canción tras canción, Rebecca dominó el escenario, bailando, riendo y conectando con su público de una manera que hacía que cada persona sintiera que le cantaba directamente a ella. María la observaba maravillada. Recordó una época en la que cantaba de joven y la vida parecía llena de posibilidades. Su abuela siempre le había dicho que tenía un don, una voz capaz de conmover almas. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que la responsabilidad y la realidad se impusieran. Ahora, cantar era solo un recuerdo lejano, algo que hacía en silencio en la ducha cuando nadie podía oírla. A mitad del concierto, Rebecca bajó el ritmo. Se sentó en un taburete en el centro del escenario, iluminada únicamente por un foco. El público enmudeció y comenzó a hablar de su trayectoria, de las dificultades que enfrentó antes de alcanzar la fama y de cómo la música le había salvado la vida. Sus palabras eran sinceras y crudas, y María sintió una conexión con esta desconocida en el escenario que parecía comprender lo que significaba soñar. Entonces Rebecca hizo algo inesperado. Se levantó y caminó hasta el borde del escenario, mirando al público. Dijo que quería hacer algo especial esa noche, algo que nunca había hecho en ninguno de sus conciertos.
Quería invitar a alguien del público a subir y cantar con ella. El público enloqueció, todos levantando las manos y gritando, con la esperanza de ser elegidos. El equipo de seguridad de Rebecca le trajo un micrófono con un cable largo, y ella bajó las escaleras del escenario hacia el público. La gente extendía las manos para tocarla al pasar, pero ella se movía con determinación, con la mirada fija en la multitud. María observaba desde su asiento, asombrada de lo cerca que Rebecca se acercaba a su sección. La estrella caminó por el pasillo sonriendo a los fans hasta que, de repente, se detuvo. Estaba justo al lado de la fila de María. Rebecca la miró fijamente y a María casi se le para el corazón. Los ojos de la estrella brillaban con una mirada inquisitiva y entonces sonrió. Señaló a María y dijo por el micrófono que quería que subiera al escenario. El rostro de María palideció. Sacudió la cabeza rápidamente, intentando desaparecer. María se sentó. Pero la gente a su alrededor ya la vitoreaba y la empujaba hacia adelante. Rebecca le extendió la mano, aún sonriendo, y le dijo que tenía un buen presentimiento sobre María. La multitud coreaba ahora, animándola a que se fuera. A María le temblaban las piernas al ponerse de pie. La mente le daba vueltas, presa del pánico y la confusión. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta famosa cantante la habría elegido a ella entre miles de personas? Pero la mano de Rebecca seguía extendida, esperando, y todo el estadio la observaba. Ya no había escapatoria. La mano de María temblaba al extenderla y tomarla de Rebecca. El apretón de la superestrella era firme y cálido, tranquilizador, aunque no lograba calmar el corazón acelerado de María. La multitud se apartó mientras Rebecca la guiaba por el pasillo hacia el escenario. Cada paso se sentía surrealista, como si caminara en un sueño. Miles de ojos seguían sus movimientos. Los flashes de las cámaras surgían de todas direcciones, y el ruido de los vítores y aplausos era ensordecedor. Al llegar a las escaleras del escenario, a María casi se le doblaron las rodillas. Rebecca se giró hacia ella y se inclinó para que solo María pudiera oírla por encima del ruido. Le dijo que no se preocupara, que sería divertido y que solo quería que María fuera ella misma. Pero la mente de María estaba en blanco por el terror. No había cantado delante de nadie en más de 15 años. Desde luego, nunca delante de miles de personas. El escenario era mucho más grande de lo que parecía desde el público. Bajo las brillantes luces, María se sentía expuesta y pequeña. Rebecca la guió hasta el centro, donde la esperaban 2 soportes de micrófono. Los miembros de la banda le sonrieron con ánimo desde sus posiciones y las coristas le levantaron el pulgar. Rebecca le preguntó a María su nombre, y cuando ella respondió con una voz apenas audible, Rebecca lo repitió en voz alta por el micrófono para que todos pudieran oírla. El público coreó el nombre de María y ella sintió que le ardía la cara de vergüenza. Rebecca le dijo al público que esa noche iban a presenciar algo especial. Explicó que a veces tenía una corazonada sobre la gente, un instinto que le decía cuando alguien tenía algo extraordinario en su interior, esperando a salir. Dijo que tuvo esa sensación con María en el momento en que la vio sentada tranquilamente en su asiento y que quería darle la oportunidad de brillar. El público aplaudió, pero María solo podía pensar en lo mucho que deseaba desaparecer. La famosa cantante le preguntó a María si le gustaba cantar, y María asintió levemente, sin confiar en su voz. Rebecca insistió, preguntándole si cantaba en casa, y de nuevo, María asintió. La estrella sonrió y dijo que era perfecto porque quería que María cantara con ella. No coros, no armonía, sino un verdadero dueto. Los ojos de María se abrieron de par en par por el pánico. Finalmente encontró su voz y susurró que no podía hacerlo, que no era cantante, solo una persona normal que trabajaba en una cafetería. La expresión de Rebecca se suavizó. Puso una mano suave en el hombro de María y habló en voz baja por el micrófono para que todo el recinto pudiera oírla. Dijo que algunas de las voces más hermosas del mundo pertenecían a gente común que nunca tuvo la oportunidad de compartir su don. Le dijo a María que creía en ella,
aunque María aún no creyera en sí misma. El público guardó silencio, sintiendo el emotivo momento que se desarrollaba en el escenario. María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Una parte de ella quería salir corriendo del escenario y no volver jamás. Pero otra parte, una parte que había enterrado profundamente hacía años, estaba despertando. Era la parte que solía soñar con cantar. La parte que su abuela había nutrido con amor y aliento antes de fallecer. María miró al mar de rostros que la observaban, todos esperando ver qué haría. Rebeca debió de percibir su lucha interna porque tomó una decisión por ambas. Les dijo a los asistentes que iban a cantar una canción que todos conocían, algo sencillo y hermoso. Eligió una balada clásica que había sido interpretada por innumerables artistas a lo largo de los años. Una canción sobre encontrar el coraje en tiempos difíciles. La banda comenzó a tocar. Las primeras notas, suaves y melódicas, y Rebeca empezó a cantar la primera estrofa. Sola. Su voz llenó el recinto con su profesionalidad y control. María se quedó paralizada, sosteniendo el micrófono con la mano temblorosa. Cuando se acercaba el primer estribillo, Rebeca le hizo un gesto a María para que se uniera. María abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Tenía la garganta cerrada por el miedo y su mente se quedó completamente en blanco, aunque había escuchado esa canción cientos de veces. Rebeca no dejó de cantar. La sustituyó con naturalidad, continuando el estribillo sola mientras le dedicaba a María una sonrisa alentadora. El público pareció comprender el miedo de María, en lugar de abuchear o reír. Empezaron a aplaudir al ritmo de la música, mostrando su apoyo. El sonido de sus aplausos unificados creó un latido que resonó en todo el recinto. Al empezar la segunda estrofa, algo cambió en María. Cerró los ojos y pensó en su abuela, en la cocina, donde solían cantar juntas mientras cocinaban, sobre el amor incondicional. Y la fe que su abuela siempre le había demostrado, pensó en todos los años que había pasado reprimiendo en silencio. Sus sueños para sobrevivir, para ser práctica, para encajar en la pequeña caja segura que había construido alrededor de su vida. Rebeca cantó la segunda estrofa y su voz parecía llamar a María, invitándola a la música. Cuando llegó el estribillo de nuevo, María respiró hondo. Abrió la boca y esta vez surgió un sonido. Al principio fue suave, apenas audible por encima de la música y la voz de Rebeca. Pero estaba ahí. Estaba cantando. Rebeca la oyó e inmediatamente bajó el volumen para dejar espacio a la voz de María. Animada, María cantó un poco más fuerte. Las palabras volvieron a ella, fluyendo con naturalidad, como si hubieran estado esperando todos esos años para ser liberadas. Su voz era áspera al principio, sin práctica e insegura. Pero había algo genuino en ella, algo crudo y emotivo que ninguna cantidad de entrenamiento profesional podría fabricar. El público también lo notó. La energía en el estadio cambió, volviéndose más concentrada, más atenta. La gente dejó de agitar sus teléfonos y empezó a escuchar de verdad. María mantuvo los ojos cerrados, dejándose guiar por la música, dejando que las palabras expresaran sentimientos que había mantenido reprimidos durante tanto tiempo. Miedo, esperanza, anhelo y determinación brotaron de su voz. Cuando terminó el estribillo y se acercaba el puente, María sintió que Rebeca se acercaba a ella. La superestrella armonizaba con ella ahora, no eclipsándola, sino complementándola, creando una mezcla de perfección profesional y autenticidad natural. Juntas, sus voces crearon algo que ninguna de las dos podría haber logrado sola. La banda sintió la magia y tocó con más pasión, apoyando a las dos mujeres en el centro de este momento inesperado. El puente de la canción requería que la cantante llegara a lo más profundo de su núcleo emocional, y María se encontró conectando con la letra como nunca antes.
Cantó sobre sueños rotos y sobre encontrar la fuerza para volver a intentarlo. Y cada palabra resonaba con su propia historia de vida. Su voz se hizo más fuerte, más segura con cada frase. Ya no pensaba en las miles de personas que la observaban ni en las cámaras, grabando cada instante. Simplemente sentía la música y la dejaba fluir. Rebecca se hizo a un lado, cediéndole el protagonismo a María. La superestrella observó con genuina admiración cómo esta desconocida se transformaba ante todos los ojos. El lenguaje corporal de María cambió por completo. Enderezó los hombros. Su agarre en el micrófono se volvió firme y seguro. Y cuando finalmente abrió los ojos, brillaban con emoción y determinación. Ya no era la asustada empleada de la cafetería a la que habían subido al escenario a regañadientes. Era una cantante, reivindicando su momento. Se acercaba el último estribillo y Rebecca se reincorporó. Pero esta vez dejó que María llevara la batuta. Sus voces se entrelazaron. El tono crudo y emotivo de María aportaba el corazón y la precisión entrenada de Rebecca añadía el toque final. La combinación fue mágica, creando un sonido que erizó la piel del público. La gente entre el público comenzó a secarse las lágrimas, conmovida por la autenticidad de lo que presenciaban. Mientras la canción se acercaba a su final, María intentó alcanzar una nota alta, que no estaba segura de poder lograr. En su mente, escuchó la voz de su abuela diciéndole que confiara en sí misma, que dejara atrás el miedo y simplemente sintiera. María cerró los ojos de nuevo y se lanzó. Su voz se elevó, clara y potente, alcanzando la nota a la perfección y sosteniéndola mientras la música crecía a su alrededor. El estadio estalló en jadeos y luego en un estruendoso aplauso. Aunque la canción aún no había terminado, la música llegó a su suave final, y María cantó la última frase en voz baja, dejando que las palabras se desvanecieran en el silencio. Por un momento, nadie se movió. El estadio quedó suspendido en ese espacio entre la actuación y la reacción. Entonces el público explotó. La gente se puso de pie de un salto, gritando y aplaudiendo con una intensidad que igualaba la entrada de Rebecca. Pero esta ovación era diferente. No era para una estrella famosa haciendo lo que se esperaba. Era para una persona común y corriente, que acababa de hacer algo extraordinario. María se quedó paralizada, abrumada por la respuesta. Rebecca se acercó y la abrazó con fuerza, diciéndole algo al oído que el micrófono no captó. Cuando se separaron, a ambas mujeres les corrían las lágrimas por las mejillas. Rebecca se giró hacia el público y levantó el brazo de María, como una campeona de boxeo, y los vítores se hicieron aún más fuertes. María miró al mar de gente de pie, todos celebrándola, y no podía creer que fuera real. Rebecca tomó el micrófono y le dijo al público que acababan de presenciar la razón exacta por la que amaba la música. Dijo, la música no se trataba de perfección, ni de fama, ni de cuántos discos vendieras. Se trataba de verdad, de emoción, de encontrar tu voz y tener el coraje para usarlo. Señaló a María, y les dijo a todos que recordaran su nombre porque acababan de presenciar algo especial. Algo que no sucedía a menudo, ni siquiera en toda una vida de conciertos. La multitud coreaba el nombre de María y los teléfonos con cámara grababan cada segundo. María sentía que el corazón le iba a estallar por la extraña mezcla de emociones que la inundaban: alegría, incredulidad, orgullo y una profunda sensación de liberación. La inundaron como olas. Había pasado tantos años escondiéndose, jugando a lo seguro, convenciéndose de que sus sueños eran una tontería. Pero de pie en ese escenario, escuchando a miles de personas responder a su voz, se dio cuenta de que se había estado engañando. Rebecca le preguntó a María si quería cantar otra canción, y antes de que María pudiera pensarlo, dijo que sí. El público estalló en aplausos.
Esta vez, Rebeca dejó que María eligiera la canción. María pensó un momento y luego preguntó si podían cantar una vieja canción folclórica que su abuela solía cantar, algo de su región natal, que la mayoría de la gente probablemente no conocía. Rebeca sonrió y dijo que era perfecto. Le pidió a María que le enseñara la melodía. Con la banda esperando y el público en silencio, expectante, María comenzó a cantar la canción folclórica a capella. Su voz, ahora cálida y segura, llevó la sencilla melodía por todo el recinto. La canción era en español y contaba la historia de una mujer que dejó su pueblo para buscar una vida mejor en la ciudad, llevando consigo las esperanzas y oraciones de su madre. Era una canción sobre el coraje, el sacrificio y nunca olvidar los orígenes. Rebeca escuchó atentamente, aprendiendo la melodía mientras María cantaba. Luego se unió, siguiendo el ejemplo de María, añadiendo armonía donde le parecía natural. La banda captó el ritmo y comenzó a acompañarla suavemente, con el guitarrista añadiendo un rasgueo delicado y el pianista creando un sutil acompañamiento. Lo que comenzó como una simple canción folclórica se transformó en algo poderoso y conmovedor. Muchas personas en el público no entendían la letra en español, pero comprendían la emoción. Algunas personas del público que hablaban español comenzaron a cantar. Sus voces se elevaron desde diferentes secciones del recinto para unirse a María y Rebeca en el escenario. El momento se convirtió en algo más que una simple actuación. Se convirtió en una cuestión de conexión, comunidad y el lenguaje universal de la música que trasciende las palabras. Al terminar la canción folclórica, María se sintió diferente. La mujer asustada e insegura que había subido al escenario 15 minutos antes ya no existía. En su lugar se encontraba alguien que había redescubierto una parte de sí misma que creía perdida. Para siempre. Había afrontado su mayor miedo y había salido transformada. Los años de silencio, convenciéndose de que no era nadie especial, aceptando una vida pequeña y segura, todo eso se desvaneció bajo las brillantes luces del escenario. Rebeca abrazó a María de nuevo y le susurró que era increíble. Le dijo al público que María le acababa de regalar uno de los momentos más memorables de toda su carrera. Le preguntó a María a qué se dedicaba. Y cuando María respondió en voz baja que trabajaba en una cafetería, Rebeca se giró hacia el público con una sonrisa y dijo que a veces los ángeles sirven café antes de aprender a volar. El público rió con entusiasmo ante el comentario de Rebeca, y María esbozó una tímida sonrisa entre lágrimas. Rebeca le dijo a María que podía quedarse en el escenario durante el resto del espectáculo si quería, pero María declinó amablemente. Ya había vivido más de lo que jamás hubiera imaginado, y no quería eclipsar la noche especial de Rebeca. Rebeca lo entendió y acompañó a María de vuelta hacia las escaleras, aún de la mano. Antes de que María bajara, Rebeca la detuvo y le pidió su número de teléfono, diciendo que quería mantenerse en contacto. María se lo dio, aunque una parte de ella no creía que Rebeca la llamara. Mientras María regresaba a su asiento, el público continuó aplaudiendo. La gente le daba palmaditas en la espalda y le estrechaba la mano. Desconocidos le decían que era increíble y que los había hecho llorar. Cuando María finalmente llegó a su fila, la gente a su alrededor le hizo espacio como si fuera una celebridad. Le temblaban las piernas al sentarse y la mujer a su lado le ofreció un pañuelo para secarse las lágrimas. María se quedó en silencio, atónita, mientras Rebeca volvía a su posición en el escenario y continuaba con el concierto. Pero algo había cambiado en el recinto. La conexión entre Rebeca y el público era ahora aún más fuerte debido a lo que habían presenciado juntos. Rebeca interpretó varias canciones más, cada una recibida con una ovación apasionada. Pero la gente no dejaba de mirar la sección de María, señalándola y sacándole fotos. María intentó hacerse pequeña, avergonzada por la atención,
pero también sintiendo una calidez que le invadía el pecho y que no había sentido en años. Cuando el concierto finalmente terminó y la gente comenzó a salir del recinto, varios espectadores se acercaron a María para hablar con ella. Le preguntaron sobre su experiencia como cantante, si tenía experiencia previa en el canto, si había participado en alguna ceremonia o concierto, formación profesional y si planeaba dedicarse a la música en serio. María no supo qué responder. Hacía apenas unas horas, era solo una empleada de una cafetería. Ahora, desconocidos la trataban como si tuviera potencial, como si fuera alguien a quien valiera la pena prestar atención. Jenny la esperaba fuera del recinto, tras haberlo visto todo desde su asiento en otra sección. Corrió hacia María y la abrazó tan fuerte que María apenas podía respirar. Jenny hablaba rápidamente, diciendo que no podía creer lo que acababa de suceder y que lo había grabado todo con su móvil. Le enseñó el video a María y ésta se vio en la pequeña pantalla. Al ver a una mujer a la que apenas reconocía cantando con confianza y emoción, las dos amigas caminaron juntas hasta la parada del autobús. Pero la noche se sentía diferente ahora. Las luces de la ciudad parecían más brillantes, el aire más fresco, y María se fijó en detalles que solía pasar por alto, como el músico callejero tocando la guitarra en la esquina y la pareja bailando en la acera. Todo se sentía más vivo, más lleno de posibilidades. Jenny no paraba de hablar de la actuación, repasando sus momentos favoritos, y María la escuchaba con una sonrisa, aún asimilando todo lo que había pasado. Cuando por fin llegó a su pequeño apartamento esa noche, se quedó de pie en medio de la sala y contempló su modesta vida. Los muebles desgastados, la pila de facturas sobre la encimera de la cocina, el uniforme de trabajo colgado en la puerta para el turno del día siguiente. Nada había cambiado físicamente, pero todo se sentía diferente. Fue a su habitación y se miró en el espejo. El mismo rostro la miraba, pero sus ojos reflejaban algo nuevo. Esperanza, tal vez, o posibilidad. Cogió el móvil y vio que ya tenía mensajes de números desconocidos. Algunos eran de personas que habían estado en el concierto y que, de alguna manera, habían conseguido su información de contacto a través de amigos. La felicitaban y decían que esperaban volver a oírla cantar algún día. María leyó cada mensaje con asombro, sin llegar a creer del todo que nada de esto fuera real. Incapaz de dormir, abrió el portátil y buscó su nombre en Internet. Su corazón casi se detuvo. Videos de su actuación ya se habían publicado en múltiples plataformas de redes sociales. Los clips mostraban su transformación del terror a la confianza, capturaban su conexión emocional con la música y mostraban el momento en que alcanzó esa nota alta perfecta. Las secciones de comentarios estaban llenas de elogios. Miles de personas de todo el mundo la veían cantar y compartían sus reacciones. Un video se titulaba Mujer desconocida sorprende a todos en el concierto de Rebecca Stone. Y ya tenía más de 1 millón de reproducciones. María lo vio viéndose a sí misma, a través de los ojos de extraños. En el video, se veía diferente a cómo se sentía en el escenario. Se veía valiente y talentosa. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. La gente decía que su voz era pura y auténtica. Decían que tenía más emoción en una sola nota que algunos cantantes famosos en toda su carrera. Algunos comentarios preguntaban quién era y dónde podían escuchar más de su música. María pasó horas leyendo comentarios y viendo diferentes ángulos de su actuación que varios miembros del público habían publicado. Cada video mostraba una perspectiva ligeramente diferente, pero la reacción siempre era la misma. La gente se emocionaba, se inspiraba, vieron en ella algo que ella apenas comenzaba a ver en sí misma. Un comentario en particular se le quedó grabado. Alguien escribió que ver a María encontrar su voz les recordaba que debían dejar de ocultar sus propios talentos y arriesgarse en la vida. El sol estaba saliendo cuando María finalmente cerró su computadora portátil. Tenía que estar en el trabajo en unas horas, pero no se sentía cansada.
Se sentía llena de energía, viva como no lo había estado en años. Pensó en llamar para decir que estaba enferma, pero necesitaba el dinero. Y además, no sabía qué más haría con el resto del día. Todo volvería a la normalidad pronto, se dijo a sí misma. Esta había sido solo una noche increíble, un hermoso recuerdo al que aferrarse, pero su vida real aún la esperaba. Sin embargo, mientras María se preparaba para su turno esa mañana, se encontró tarareando, luego cantando en voz baja. Su voz llenó su pequeño apartamento, y se dio cuenta de que había estado en silencio durante tanto tiempo que había olvidado lo bien que se sentía simplemente hacer música, incluso si nada más surgía de la noche anterior. Aunque nunca volviera a cantar en público, algo en su interior había despertado y no se podía apagar fácilmente. Cuando María llegó a la cafetería, su compañero Danny ya estaba allí, preparándose para la hora punta de la mañana. En cuanto la vio, abrió mucho los ojos y sacó el móvil. Le preguntó si era la mujer del concierto de Rebecca Stone y le mostró uno de los vídeos virales. María asintió tímidamente y Danny soltó un grito de emoción que sobresaltó a los primeros clientes. Los llamó a todos y les mostró el video, y pronto la pequeña cafetería se convirtió en un hervidero de entusiasmo. La atención se centró en la inesperada fama de sus compañeros. El turno de la mañana en la cafetería se volvió surrealista cuando los clientes no dejaban de reconocer a María por los vídeos virales. Algunos le pedían selfies, otros querían su autógrafo, e incluso algunos le preguntaron si podía cantarles allí mismo. María intentó mantener la compostura, tomando pedidos y preparando bebidas como siempre, pero era imposible ignorar la atención. Su gerente, la señora Peterson, observaba el revuelo con una mezcla de diversión y preocupación, preocupada de que la interrupción pudiera afectar al negocio. A la hora del almuerzo, la situación se había intensificado. Un equipo de noticias local llegó a la cafetería preguntando si podían entrevistar a María sobre su momento viral. La señora Peterson apartó a María y le dijo que podía tomarse su descanso antes para hablar con ellos. De pie frente a la cafetería con una cámara apuntándole a la cara, María sintió el mismo nerviosismo que había experimentado en el escenario. El reportero le preguntó cómo se sentía al convertirse en una sensación de Internet de la noche a la mañana, y a María le costó encontrar las palabras adecuadas. Dijo que aún no le parecía real, que solo era una persona normal que había tenido suerte. El reportero le mostró a María su teléfono, desplazándose por miles de comentarios y compartidos. Los videos se habían viralizado mucho más allá de lo que María había visto en su propia computadora portátil esa mañana. Personas de diferentes países los veían y comentaban. Algunos profesionales de la industria musical incluso habían comentado, llamándola un talento en bruto que valía la pena desarrollar. El reportero le preguntó a María si planeaba dedicarse a la música ahora que tenía esta plataforma. María, sinceramente, no lo sabía. No había pensado tan a futuro. Todo estaba sucediendo muy rápido. Después de la entrevista, María regresó al trabajo, pero su mente estaba en otra parte. Cometía errores con los pedidos, daba mal el cambio y revisaba constantemente su teléfono entre clientes. Las visualizaciones de los videos seguían aumentando. Sus cuentas en redes sociales, que rara vez usaba, se inundaron repentinamente de nuevos seguidores y mensajes. Algunos mensajes eran de fans que expresaban su apoyo y ánimo. Otros eran de personas que decían ser productores musicales o cazatalentos que ofrecían oportunidades cuya legitimidad no podía verificar. Al terminar su turno, María regresó a casa caminando. Sonó su teléfono y vio que era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo la impulsó a hacerlo. La voz al otro lado de la línea era cálida y familiar. Era Rebecca Stone. María casi deja caer el teléfono de la sorpresa. Rebecca le preguntó cómo estaba llevando todo, y María admitió sentirse abrumada. Rebecca rió amablemente y dijo que recordaba haberse sentido igual cuando experimentó la fama por primera vez, aunque la suya había llegado de forma más gradual.
Rebeca le contó a María que había estado viendo los videos que circulaban por internet y que no le sorprendía la respuesta. Dijo que María tenía algo especial, algo auténtico que la gente anhelaba en una industria a menudo criticada por ser artificial y fabricada. Rebeca quiso saber si a María le interesaría tomar un café para hablar de su futuro. María aceptó de inmediato, aunque una parte de ella todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad. Acordaron reunirse la tarde siguiente en una cafetería tranquila, alejada del bullicio del centro. Cuando María llegó, encontró a Rebeca ya allí, con gafas de sol y un atuendo sencillo que la ayudaba a pasar desapercibida. Sin el maquillaje de escenario ni los elaborados trajes, Rebeca parecía más accesible, más como una persona normal. Pidieron café y encontraron una mesa en un rincón donde podían hablar en privado. Rebeca le preguntó a María sobre su vida, y María se dio cuenta de que se estaba abriendo como pocas veces lo hacía con nadie. Habló de su infancia en un pequeño pueblo, de su abuela, que la animaba a cantar, y de su mudanza a la ciudad tras el fallecimiento de su abuela. Explicó cómo la supervivencia se había convertido en su única prioridad, como los sueños parecían lujos que no podía permitirse. Rebeca escuchó atentamente, asintiendo con comprensión y compartiendo de vez en cuando fragmentos de su propia historia. Entonces Rebeca fue al grano. Le dijo a María que la industria musical podía ser cruel y explotadora, especialmente con las personas que no estaban preparadas para ello. No quería que María fuera aprovechada por personas que usarían su momento viral para obtener beneficios sin importarle su bienestar ni su desarrollo artístico. Rebeca se ofreció a ayudar a María a aprovechar esta oportunidad inesperada si le interesaba explorar la música más seriamente. María se sentía dividida. Una parte de ella quería aprovechar esta oportunidad para ver a dónde la llevaba ese camino. Pero otra parte estaba aterrada. Tenía responsabilidades, facturas que pagar, un trabajo estable que le brindaba seguridad aunque no la llenara. Rebeca pareció percibir su conflicto interno. Le dijo a María que hacer música no tenía por qué significar abandonar todo lo demás de inmediato. Podía empezar poco a poco, tomando clases de canto, grabando algunas canciones, ganando confianza y desarrollando habilidades antes de hacer grandes cambios en su vida. Rebeca se ofreció para conectar a María con una profesora de canto de confianza. Alguien que trabajara con talento natural y se centrara en desarrollar un estilo individual en lugar de forzar a todos a seguir el mismo molde comercial. Rebeca incluso se ofreció a cubrir el costo de las clases inicialmente, considerándolo una inversión en alguien en quien creía. María se emocionó hasta las lágrimas por la generosidad, pero también sintió el peso de tal regalo. No quería ser un caso de caridad y le preocupaba deberle algo a alguien tan famosa como Rebeca. Rebeca le aseguró que no se trataba de caridad ni de deudas. Le dijo que las personas exitosas tenían la responsabilidad de ayudar a otros cuando podían, que su propia carrera había sido impulsada por mentores que confiaron en ella. Le pidió a María que lo viera como devolver el favor. María aceptó, sintiéndose a la vez agradecida y aterrada por lo que estaba aceptando. Durante las siguientes semanas, María comenzó a tomar clases de canto mientras seguía trabajando en la cafetería. Su profesora, una mujer llamada Sandra, que había trabajado con varios artistas exitosos, fue paciente y alentadora. Ayudó a María a comprender mejor su instrumento, enseñándole técnicas de respiración, ejercicios vocales y cómo proteger su voz del esfuerzo. Sandra le dijo a María que su talento natural era innegable, pero que el talento por sí solo no bastaba. La disciplina y la práctica determinarían hasta dónde podría llegar. Las lecciones eran exigentes. María tenía que levantarse temprano antes de sus turnos en la cafetería para practicar. Y a menudo se acostaba agotada, pero también disfrutaba del proceso. Cada lección le brindaba pequeñas mejoras, y María podía oír cómo su voz se volvía más fuerte y controlada. Sandra grababa las sesiones, y María escuchaba
la reproducción, observando su progreso y las áreas que aún necesitaban práctica. Mientras tanto, la atención en Internet comenzó a calmarse, pasando de un frenesí inicial a una oleada constante. La ola inicial de millones de visualizaciones disminuyó, pero María había cultivado una auténtica comunidad de seguidores que consultaban sus redes sociales con la esperanza de noticias. Algunos fans crearon cuentas dedicadas a ella, publicando y compartiendo sus interpretaciones, creando arte inspirado en su historia y animándola a compartir más música. María empezó a publicar vídeos cortos donde cantaba versiones de varias canciones grabadas en su pequeño apartamento con solo su teléfono. La calidad de la producción no era nada del otro mundo, pero a sus seguidores no parecía importarles. Apreciaban la crudeza y la naturalidad de sus interpretaciones. Los comentarios inundaban las redes después de cada video, con gente diciendo que su voz les llegaba al corazón y les inspiraba a perseguir sus propios sueños. Una tarde, después de un turno especialmente largo en la cafetería, María recibió una llamada de Rebeca. La superestrella había estado siguiendo el progreso de María y quería proponerle algo emocionante. Rebeca estaba planeando un pequeño concierto acústico en un lugar íntimo dentro de 2 meses y quería que María fuera su telonera. La reacción inmediata de María fue de pánico. Abrir para Rebecca Stone, incluso en un lugar pequeño, significaba actuar ante cientos de personas que habían pagado específicamente para ver a Rebecca. ¿Y si se decepcionaban? ¿Y si se quedaba paralizada como casi le pasó en el estadio? Rebecca anticipó sus miedos y pasó casi 1 hora al teléfono hablando con María para tranquilizarla. Le recordó a María cómo se había transformado en ese escenario, cómo había encontrado una valentía que desconocía poseer. Rebecca dijo que crecer siempre resultaba incómodo, que cada artista exitoso que conocía tenía que superar el miedo para alcanzar el siguiente nivel. Le aseguró a María que no la lanzaría a esto sin preparación. Ensayarían juntas, trabajarían con la banda y se asegurarían de que María se sintiera lo más preparada posible. Tras mucho debate interno y una noche en vela, María aceptó. A la mañana siguiente, pidió día libre en la cafetería para los ensayos. La señora Peterson, que había seguido la trayectoria de María, le dio su bendición, pero también expresó su preocupación. Le preguntó a María qué pasaría si lo de la música no funcionaba, recordándole que la cafetería no podía mantener su puesto indefinidamente si seguía faltando. Era un buen punto, y María sabía que se acercaba a una encrucijada donde pronto tendría que tomar una decisión importante sobre su futuro. Los ensayos fueron intensos. Rebecca alquiló un estudio donde María podía practicar con la banda que la acompañaría. Los músicos eran todos profesionales que habían tocado con grandes artistas, y María se sintió intimidada al principio, pero fueron amables y pacientes, ayudándola a aprender a trabajar con acompañamiento, a comunicar lo que necesitaba y a manejar los aspectos técnicos de actuar con micrófonos y monitores. Rebecca asistió a muchos de los ensayos, ofreciéndole orientación y ánimo. Le enseñó a María sobre presencia escénica, cómo conectar con el público y cómo controlar los nervios. Rebecca compartió historias de sus inicios profesionales, incluyendo momentos embarazosos y fracasos que le habían enseñado importantes lecciones. Lecciones importantes. Estas conversaciones desmitificaron la industria musical para María, haciéndola sentir menos como un sueño imposible y más como un camino desafiante pero alcanzable. A medida que se acercaba la fecha del concierto, María tomó una decisión difícil. Presentó su renuncia en la cafetería. La señora Peterson no se sorprendió, pero le entristeció verla irse. Sus compañeros de trabajo le organizaron una pequeña fiesta de despedida, y Dani pronunció un discurso sobre lo orgullosos que estaban todos de haberla conocido antes de que se hiciera famosa. María lloró,
sintiendo el peso de dejar atrás la seguridad y la rutina que habían definido su vida durante tantos años. Pero también sintió una emoción de posibilidad, la sensación de que finalmente se estaba eligiendo a sí misma y a sus sueños. La noche del concierto llegó demasiado pronto. María estaba de pie tras el escenario en el íntimo recinto, un teatro bellamente restaurado con cortinas de terciopelo y decoraciones ornamentadas. Le temblaban las manos mientras se preparaba y sentía mariposas en el estómago. Rebecca pasó por su camerino y la abrazó, diciéndole que los nervios no eran más que emoción disfrazada. Le recordó a María que respirara, que confiara en su preparación y, sobre todo, que disfrutara de la experiencia. Cuando anunciaron el nombre de María y subió al escenario, el público aplaudió cortésmente, aunque ella percibió que en realidad esperaban con ansias a Rebecca. María había preparado un breve repertorio de 4 canciones, mezclando versiones con 2 temas originales que había compuesto con la ayuda de Sandra. Sus canciones originales eran sencillas y sentidas, sobre su trayectoria, sobre la pérdida y el reencuentro, sobre encontrar el valor para volver a empezar. Comenzó con una versión. Su voz, un poco temblorosa al principio, se fue fortaleciendo con cada nota. Para la segunda canción, una de sus composiciones originales, sintió que el público se acercaba, escuchando atentamente. La acústica del teatro era magnífica, y María podía oír cada matiz de su voz resonando en ella. Contó una breve historia antes de su tercera canción, explicando cómo la música había sido su todo, luego nada, y ahora volvía a hacerlo. El público respondió con un cálido aplauso, y María sintió su apoyo envolviéndola como una manta. Su última canción fue la melodía folclórica que había cantado con Rebecca en el concierto en el estadio, la misma que solía cantar su abuela. María se la dedicó a la memoria de su abuela, y mientras cantaba, sintió la presencia de su abuela con ella, aprobando y orgullosa. Cuando la última nota se desvaneció, el público se puso de pie, brindándole una ovación que duró varios minutos. María hizo una reverencia con lágrimas corriendo por su rostro, abrumada por el amor y la aceptación que emanaban de aquellos desconocidos. Rebecca salió para su parte del espectáculo e inmediatamente elogió a María, diciéndole al público que acababan de presenciar el comienzo de algo especial. Durante toda la actuación de Rebecca, hizo varias referencias a María, incluso la invitó a subir al escenario para un dúo sorpresa que no estaba planeado. El público enloqueció, claramente encantado, por la genuina amistad y el respeto mutuo entre las dos mujeres. Después del concierto, varias personas de la industria musical se acercaron a María. Representantes de discográficas, agentes de contratación y productores querían hablar con ella sobre posibles oportunidades. Rebecca le había advertido que esto podría suceder y le aconsejó que fuera cautelosa, que no firmara nada sin representación legal y que recordara que tenía opciones y que no necesitaba precipitarse en ninguna decisión. Entre las personas que esperaban para hablar con ella estaba una mujer llamada Patricia Chen, una productora independiente conocida por trabajar con artistas emergentes. Patricia tenía fama de íntegra y de cultivar el talento, en lugar de explotarlo. Le dijo a María que su actuación la había conmovido y que quería hablar sobre la posibilidad de producir un EP para ella. Una pequeña colección de 5 o 6 canciones, que pudiera mostrar su voz y estilo. A diferencia de los representantes de las grandes discográficas que hacían grandes promesas, Patricia fue honesta sobre los desafíos que se avecinaban y realista sobre lo que podría significar el éxito. María intercambió información de contacto con Patricia y varias personas más, prometiendo ponerse en contacto después de haber tenido tiempo de asimilarlo todo. Esa noche, recostada en su cama en su pequeño apartamento, María reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado su vida en tan solo unos meses. Había pasado de ser invisible a visible, de silenciosa a escuchada, de alguien que servía a los demás a alguien que tenía algo valioso que ofrecer al mundo.
Las semanas posteriores al concierto fueron un torbellino de reuniones, decisiones y nuevas experiencias. María se reunió con Patricia Chen varias veces, y cada conversación profundizó su respeto por la productora. Patricia no estaba interesada en convertir a María en algo que no era. En cambio, quería capturar lo que hacía especial a María, esa auténtica cualidad emocional que había conmovido a tanta gente. Discutieron sobre la dirección musical, el cronograma y el presupuesto. Patricia propuso un proyecto modesto que se financiaría de forma independiente, dándole a María control creativo, pero manteniendo expectativas realistas. María también consultó con Rebeca durante todo este proceso. Rebeca se había convertido en más que una mentora. Se había convertido en una verdadera amiga. Se reunían para tomar un café o hablar por teléfono, y Rebeca compartía experiencias de su propia trayectoria profesional. Le advirtió a María sobre la soledad que podía traer la fama, la importancia de mantener amistades genuinas y la necesidad de mantenerse fiel a sus valores. Rebeca le dijo que el éxito sin autenticidad era vacío, y que en el momento en que María comenzara a cambiar para complacer a los demás, perdería lo que la hacía especial. Tras una cuidadosa reflexión, María decidió trabajar con Patricia en la creación de su primer EP. El proceso de grabación fue diferente a todo lo que había experimentado. En el estudio profesional, rodeada de músicos e ingenieros de sonido talentosos, María se sentía emocionada e intimidada a la vez. Patricia la guió con paciencia en cada sesión, ayudándola a comprender cómo usar el estudio como un instrumento en sí mismo, cómo superponer voces y cómo tomar decisiones artísticas sobre los arreglos y la producción. María grabó 5 canciones originales para el EP, cada una contando un fragmento de su historia. El tema principal se titulaba Años Silenciosos, una poderosa balada sobre el tiempo que pasó ocultando su voz y su regreso a la música. Otras canciones exploraban temas como la pérdida, la esperanza, la migración y el coraje necesario para perseguir los sueños cuando la vida te había enseñado a ser práctica. También se incluyó la canción folclórica que solía cantar su abuela, arreglada de una manera que honraba sus raíces tradicionales a la vez que le daba un toque contemporáneo. El proceso de grabación duró 3 meses. Durante este tiempo, María se mudó de su pequeño apartamento a uno un poco más grande que Patricia la ayudó a encontrar a un precio de alquiler razonable. Con el adelanto del contrato del EP y los ingresos de algunas pequeñas presentaciones que consiguió, gracias a los contactos de Rebeca, María pudo dedicarse a la música a tiempo completo. Le aterraba no tener la seguridad de su trabajo en la cafetería. Pero también era emocionante despertarse cada día y dedicar su tiempo a algo que amaba. Cuando el EP estuvo finalmente terminado, María escuchó las mezclas finales con lágrimas en los ojos. Oír su voz, producida profesionalmente, con hermosos arreglos y capturada con claridad y calidez, fue como encontrarse consigo misma por primera vez. Patricia había hecho un trabajo increíble al preservar la crudeza emocional que hacía especial la voz de María, elevando la producción a un nivel profesional. El EP sonaba a la vez íntimo y refinado, personal y universal. La estrategia de lanzamiento fue reflexiva y mesurada. Patricia no intentó crear expectativas artificiales ni hacer promesas irreales sobre el éxito. En cambio, se centraron en conectar con los fans de María y dejar que la música hablara por sí sola. Rebeca aceptó compartir el EP en sus redes sociales, dándole a María acceso a millones de oyentes potenciales. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de días, miles de personas habían comprado o escuchado el EP y las críticas, tanto de la prensa especializada como de los fans, fueron excelentes. La gente elogió a María por su vulnerabilidad, su narrativa auténtica y su singular calidad vocal. Varias publicaciones musicales escribieron artículos sobre su trayectoria, desde empleada de cafetería hasta artista discográfica, presentando su historia como una inspiración sobre segundas oportunidades y el poder de arriesgarse.
Las emisoras de radio comenzaron a programar su sencillo y Daria se encontró dando entrevistas a periodistas de todo el país e incluso a nivel internacional. El éxito del EP le brindó más oportunidades para actuar. María fue invitada a tocar en festivales de música, a ser telonera de otros artistas consagrados y a actuar en recintos que antes le habían parecido inalcanzables. Cada actuación la ayudó a sentirse más cómoda en el escenario, más segura de sus habilidades y más conectada con su público. Aprendió que actuar no se trataba solo de tener una buena voz. Se trataba de crear un momento de conexión, de hacer que la gente se sintiera comprendida y menos sola. A lo largo de todo esto, María se mantuvo con los pies en la tierra recordando sus raíces. Visitó a su madre en el campo y ofreció un concierto privado en el pueblo de su infancia. La comunidad que la había conocido como una niña con sueños más grandes que su pequeño pueblo celebró su éxito con genuino orgullo y cariño. La madre de María lloró durante toda la actuación. Después, le dijo a María que su abuela habría estado muy orgullosa. Esa confirmación significó para María más que cualquier éxito comercial. Al finalizar el primer año de su carrera musical, María reflexionó sobre el improbable camino que la había traído hasta allí. Todo había comenzado con un momento de valentía en un escenario donde se sentía completamente fuera de lugar. Ese momento había sido una puerta, y cruzarla le había exigido dejar atrás su pasado. Detrás de la vida segura y sencilla que había construido, el camino por delante aún era incierto. Sabía que el éxito en la música nunca estaba garantizado, que las tendencias cambiaban y que la industria podía ser implacable, pero también sabía que ya había logrado algo más importante que la fama o la fortuna. Había recuperado su voz. No solo su voz para cantar, sino su verdadero ser. La persona que estaba destinada a ser antes de que el miedo y las circunstancias la convencieran de esconderse. Ese era un regalo que nadie podría arrebatarle. Independientemente de lo que sucediera con su carrera, María ya no solo sobrevivía, vivía, creaba, se expresaba y conectaba con los demás de maneras significativas. Rebecca la llamó una noche para felicitarla por el éxito del EP y para saber cómo estaba llevando todo. Hablaron durante más de una hora, riendo al recordar aquella primera noche en el concierto en el estadio y maravillándose de cuánto había cambiado. Antes de colgar, Rebecca le dijo a María algo que jamás olvidaría. Dijo que cuando subió a María al escenario, no sabía exactamente qué pasaría, pero reconoció en sus ojos algo que había visto en su propio espejo años atrás. Era un anhelo de más, una chispa que no se había extinguido a pesar de años de abandono. Rebecca dijo que esa chispa era lo que convertía a alguien en artista, y que no se podía enseñar ni fabricar. María siempre había sido artista. Solo necesitaba permiso para reconocerlo y el valor para perseguirlo. Esas palabras resonaron profundamente en María, validando su trayectoria y recordándole que su éxito no era solo cuestión de suerte o de estar en el lugar y momento adecuados. Era el resultado de un don que poseía, combinado con la valentía necesaria para compartir ese don con el mundo a pesar de sus miedos. Cuando María terminó la llamada y miró por la ventana de su nuevo apartamento las luces de la ciudad que se extendían hacia el horizonte, sintió una profunda gratitud por la cadena de acontecimientos que la habían llevado hasta allí. Pensó en todas las personas que la habían apoyado en el camino. Rebecca, Patricia, Sandra, Jenny, sus excompañeras de trabajo, su madre y los miles de fans que creyeron en ella. Pero sobre todo se sentía agradecida consigo misma por haber estado dispuesta a intentarlo, por no haber dejado que el miedo tuviera la última palabra. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades e incertidumbre a partes iguales. María no sabía si se convertiría en una gran estrella o si seguiría siendo un éxito modesto en un nicho de mercado. No sabía si su segundo EP igualaría el éxito del primero o si las oportunidades continuarían o se agotarían. Lo que sí sabía era que nunca más se callaría por miedo.
Pasara lo que pasara, lo afrontaría con su voz intacta, lista para cantar su verdad a cualquiera que quisiera escucharla. Y esa, se dio cuenta María, era la verdadera victoria. No los aplausos ni las reproducciones ni el reconocimiento, sino la recuperación de sí misma. Había estado perdida y ahora se encontraba en silencio y cantando, y nada podría arrebatarle jamás esa transformación.